El Sistema de Emergencia Nacional rinde examen cotidiano en tiempos de pandemia. Las bajas temperaturas, la crisis sanitaria por el COVID son dos temas que también atañen a la Secretaría de Emergencia Nacional. Muy buenas noches, gracias por compartir. Hoy estamos en una nueva edición de Fuego Cruzado. Don Gustavo, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Buenas noches, Augusto. Buenas noches a la audiencia de GEN. Un tema que es interesante y que ya lo vamos a plantear a partir de este momento con el reconocimiento de campo correspondiente. Este será el ciclo más duro del invierno paraguayo. Emergencia Nacional presta asistencia a personas vulnerables durante las bajas temperaturas. Ya se registró el deceso de un adulto mayor a causa de la hipotermia. Es una situación más que se suma al complicado escenario pandémico del país. La CEN también tiene la tarea de coordinar el trabajo logístico para el Plan Nacional de Vacunación, que ahora entrará en la etapa masiva. Tal cual, y hacemos un seguimiento al capítulo del día de ayer en el que hablábamos con el responsable del sistema de vacunación, y hoy hablaremos con uno de los responsables del emplazamiento del sitio donde se desarrollará tal sistema, Gustavo. Protagonista siempre en estos tiempos en los cuales hay necesidad de cualquier tipo, ante cualquier emergencia. Tal cual. Vamos a la ficha de nuestro invitado. Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional desde agosto del año 2013. Es experto en asuntos humanitarios y en gestión de riesgos. Ministro Joaquín Roa, ¿cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Augusto. Muy buenas noches, Gustavo. Un placer estar en el programa de ustedes después de tanto tiempo, ¿verdad? Sí, entonces, un placer realmente compartir con ustedes. Igualmente. Bueno, ministro, estamos entrando en uno de los momentos en los cuales siempre es protagonista de Emergencia Nacional por la asistencia que se hace a las personas que se encuentran en situación de calle y también a comunidades que, como está ocurriendo en estos dos o tres últimos días, ya fueron afectadas por las heladas. ¿Cómo está ese trabajo? Bueno, a ver, Gustavo, año tras año la Secretaría de Emergencias viene trabajando en el contexto de protección a personas en situación de calle ante las bajas temperaturas. En este contexto hemos ido perfeccionando todo un operativo de abordaje a personas en situación de calle. Por debajo de 10 grados o sensación térmica de 10 grados, la Secretaría echa a andar lo que nosotros denominamos Plan Invierno. ¿En qué es lo que consiste eso? Consiste en adecuar algún tipo de infraestructura, porque no tenemos una infraestructura propia dedicada al efecto. Eso nos lleva a que cada año tengamos que arrendar por 90 días algún tipo de infraestructura que es adecuada a los efectos de brindar protección a estas personas. Las personas que se encuentran en situación de calle normalmente tenemos nosotros un registro estadístico y casuístico que nos permite llegar a ellas haciendo, si bien un trabajo de inteligencia previo, atendiendo a que tenemos nosotros un vínculo muy estrecho con la Dirección de Meteorología y quienes nos hacen la proyección de bajas temperaturas en determinado espacio de tiempo. Entonces, de acuerdo a esto, ya el personal de la Secretaría hace el relevamiento en zonas críticas como ser Mercado 4, Terminal de Ómnibus, Mercado de Abasto, Microcentro de Asunción, ya empezando a buscar a aquellas personas que podrían requerir de este tipo de ayuda. Ahora bien, no tengo hasta hoy el marco legal coercitivo que me pueda obligar a la persona, que me permita obligar a la persona a acogerse al Plan Invierno. Sí. Por lo tanto, es total y absolutamente voluntario. Eso hace que tenga dos mecanismos de ayuda a este tipo de personas. Una, la que sube con nosotros ya sea en un vehículo de la CEN o en una patrullera, porque estamos trabajando muy de cerca con el sistema 911 y las comisarías locales jurisdiccionales. Entonces esta persona va al refugio habilitado por la Secretaría y
otro tipo de persona que decide quedarse en su lugar, pues bien, es asistida en su lugar. Le damos colchones, frazadas, almohadas, que este año estamos innovando con eso. La ración caliente correspondiente, y se toma nota de la posición, de la ubicación de esta persona, y como el operativo de invierno se inicia a las 18 horas hasta las 6 de la mañana del día siguiente, damos de vuelta un giro de monitoreo a ver cómo se encuentran estas personas, porque en muchos de los casos tropezamos con que hay adicciones u otro tipo de inconvenientes que hacen que estas personas se despojen del bien entregado, ¿verdad? Entonces a lo mejor les encontramos ya sin frazada, que hicieron algún tipo de trueque o sin colchón. Entonces, bueno, eso le es repuesto y son cuidados hasta que por lo menos salga el sol al día siguiente y la temperatura nuevamente tenga algún tipo de repunte. Aquellas que vienen al albergue, bueno, son recibidas por personal de SEN debidamente entrenado hoy en contexto COVID. Y hoy el enfoque de estos albergues, del albergue de la Secretaría, tiene ya un enfoque de protección COVID, ¿verdad? Tanto para las personas albergadas como para el personal de la Secretaría. Veíamos en imágenes justamente secuencias de lo que son estos sitios. Tengo algunas preguntitas sueltas. Ahí vemos, por ejemplo, ¿cómo escogen los sitios? ¿Son canchas de básquetbol? ¿Son salones? ¿Cómo escogen? Segundo, quería preguntarte al respecto de lo que señalabas, el tema coercitivo o no. Me imagino que debe ser una situación muy difícil, ¿no? Porque finalmente una estadística lamentable que se pueda dar en la calle recae en el cuestionamiento al Estado. Sin embargo, no hay una posibilidad de obligarle a la persona legalmente. No sé si en otros países lo hacen o no, eso te estoy preguntando también al mismo tiempo, ¿verdad? Esas cosas, si podés responderme, ministro. Mira, Augusto, en principio tengo que decirte que lo que más se adapta como infraestructura a ser adecuada a que funcione como un albergue, máximo aún en contexto COVID, son los polideportivos, son los tinglados, porque eso nos permite la construcción de los boxes, la instalación de una cama en el box, con su colchón, su frazada, su almohada y su calefactor, separando de la otra persona y resguardando así también la bioseguridad del personal de la Secretaría. En años anteriores a la pandemia del COVID, arrendamos inclusive casas en donde utilizamos la cocina, donde se utiliza la sala, porque también este tipo de persona que está acudiendo a los albergues recibe en el poco espacio de tiempo que está con nosotros una especie de asistencia psicosocial, psicológica, como quiera llamarse, en donde el personal de la SEN conversa con ellos, tienen la posibilidad de ver televisión, tienen la posibilidad, no la posibilidad, sino que se les peluquea, se les afeita a los de sexo masculino, y a los de sexo femenino se les lava el pelo, se les peluquea, se les pinta las uñas. Entonces también forma parte del abordaje que hacemos nosotros a este tipo de personas, ¿verdad? Y en relación a tu pregunta, lo que hoy más nos conviene como infraestructura de albergue son los polideportivos. Tal es así que tuvimos la suerte nuevamente de contar con el polideportivo de la Asociación Cristiana de Jóvenes, que está a no más de, creo que 4 casas de la Secretaría de Emergencia Nacional, Fulgencio R. Moreno, Parapití y Estados Unidos, ¿verdad? En relación a lo que me preguntaba sobre el marco legal para exigirle a las personas a que vayan, creo que en las Américas son los Estados Unidos los que tienen un mecanismo obligatorio de evacuación ante presencia de huracanes. Cuba tiene un modelo muy particular que no es coercitivo, pero al final no entendés también, porque me tocó estar ahí y ver el mecanismo de evacuación.
Entonces, si uno no tiene, ¿verdad?, una ley marcial ¿Y o cómo, algo... cómo es? Si no aceptás, te vas preso. ¿Dónde? En Cuba. Sí. Baja deshonrosa del partido. Bueno. Es bueno. baja deshonrosa del partido. A mí me mostraron todo el esquema, todo el mecanismo de cómo funcionan las evacuaciones, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno no cumple a rajatabla lo que dice el gobierno, es baja deshonrosa del partido. Y ahí fuiste, ¿verdad? Con todo lo que conlleva eso, ¿no? Todo lo que conlleva eso dentro del mecanismo de la estructura de este país. Entonces, Perdés algo más que una frazada. No, más vale. No vivís más civilmente. No, claro, sos un muerto civil. Entonces, y esto también se aplica en muchos casos a cuando que nosotros tenemos que evacuar la ribera del río Paraguay, ¿verdad? Estamos ante la presencia de la suba del río que es constante, que es fuerte. Ya tengo información de que en el Pantanal, el Pantanal está cargado, las aguas están viniendo y la gente hasta que no tiene el agua en su patio no se quiere mover, ¿verdad? También existe una justificación para ello y que la gente te dice, das Simon Buriceroga y das Yacela se pertenece a Cuera porque oñe mondata. Entonces, hay todo un tema y que finalmente esto nuevamente nos juega una mala pasada con las personas en situación de calle. Ahora, ministro, ¿qué ocurre con las personas que viven también en situación de calle en el interior del país? ¿Hay algún trabajo que se esté realizando con las gobernaciones, con otras instituciones también para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad? Bueno, mira, Gustavo, en años anteriores hemos hecho una prueba importante con diferentes gobernaciones. Hemos montado en la ciudad de Encarnación, en la ciudad de Concepción, un modelo similar a esto. En su momento también en el Alto Paraná, en Ciudad del Este. Y hoy te digo, enhorabuena, creo que he visto ayer, incluso en GEN, de que el municipio de Ciudad del Este implementó un modelo similar, ¿verdad? Es decir, de que cada municipio, de acuerdo a la realidad que está viviendo, a lo que se está enfrentando en materia de bajas temperaturas, es total y absolutamente libre de replicar el plan invierno que estamos llevando a cabo nosotros. Y nosotros nos ponemos a disposición de los municipios y las gobernaciones que quieran replicar el plan invierno. Hicimos esto hace creo que 2 o 3 años atrás en Concepción, en donde la gente en situación de calle, la cantidad de personas en situación de calle era en ese entonces todavía muy poca. Yo no sé cómo está hoy. Hicimos lo mismo en Ciudad del Este, también tuvimos cantidad reducida de personas, pero creo que hoy Ciudad del Este, en su programa invierno impulsado desde el municipio, creo que están teniendo importante cantidad de beneficiarios de este esquema. Ministro, vuelvo a la curiosidad por el primer tema. ¿Cómo es el ciclo de alojamiento? O sea, ¿el ciclo comienza y termina en los horarios que usted dio? ¿O se puede plantear una semana, 3 días? ¿Cómo se maneja eso? Ok, el ciclo que tiene el operativo de invierno es la guardia permanente, el monitoreo y el patrullaje de 18 horas a 6 de la mañana. Como es de libre acceso y elección la permanencia, la gente desayuna y posteriormente vuelve a las calles, ¿verdad? Hoy cuando me pasaron el último... ¿Y qué pasa si se queda? Si opta por quedarse. Y se pueden quedar, sin ningún problema. Por eso te decía, hoy cuando me pasaron el corte a las 11:30 de la mañana, teníamos de las 53 que amanecieron, 17 personas que decidieron quedarse. Entonces, hay condiciones de lavarles las ropas, de cambiarle la ropa de ser necesario, de que pasen por un proceso de afeitada o de peluqueada, que para nosotros también es un hándicap importante porque le dejamos en buenas condiciones a las personas. Y aquellas que requieran de intervención médica de mediano porte, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Salud y ellos nos derivan a algún centro asistencial para que sean curados. Es decir, lo que buscamos es una atención integral mientras dure su proceso de estancia con nosotros. Ese es el promedio, entonces, ministro, de gente que habitual. Hablaba de un poco más de 50 personas aproximadamente que por noche, entre Gustavo, ellos indígenas, ¿verdad? No, indígenas no tenemos nosotros la expertise para el abordaje en comunidades indígenas. Eso es hablando directamente de personal de la CEN. Okay. Pero resulta que el domingo yo estaba en el ferrocarril
ya viendo cuál iba a ser el mecanismo de protección a los niños y mujeres embarazadas, coordinando las acciones con el INDI, con el Ministerio de la Niñez, y resulta que ellos abren en la subsistencia del ejército un albergue para estas personas y nosotros proveímos de todos los insumos, por ejemplo. Es decir, de una u otra forma, finalmente la Secretaría o es transversal o cae directamente, en fin. Yendo a lo que me estabas preguntando, todos los años anteriores estábamos a albergue lleno con 30 a 31 personas albergadas. Antes de ayer, no me acuerdo qué día, estuvimos con 43 y hoy amanecimos con 53. Y nosotros dimensionamos para 50 personas el albergue. Claro. Y hoy amanecimos con 53. Un poco más. Hoy ya amplié a 60 la capacidad de atención para estas personas. Alimentos, personal, cama, colchones, frazadas, en fin, todo eso. Pero batimos el récord esta mañana con 53 personas albergadas. A la vuelta de la pausa, ministro, quiero preguntarte si hay una especie de estudio de quiénes son estas personas en términos de en qué zona de Asunción están habitualmente localizados, focalizados, si hay algún estudio de qué les llevó a ser habitantes de la calle. En fin, hacemos una pausa y ya volvemos, si te parece, ¿sí? Ya volvemos. Bueno, continuamos en Fuego Cruzado. En esta noche nos acompaña el ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa. Ministro, hablando un poco acerca del presupuesto con el cual cuentan ustedes, me imagino que cada año también se vuelve un poco más complicado con tantas variables que van surgiendo a lo largo del año. ¿Con qué presupuesto cuentan actualmente? Bueno, la Secretaría de Emergencias cuenta con un presupuesto de 18.000 millones al año, que es lo que me permite lo misional y lo funcional. ¿Cuánto? 18.000 millones. ¿Serían dólares? 2 millones. Por ahí. Y un poco más. Y un poco más. Aparte de eso, disponemos del Fondo Nacional de Emergencias, que son fondos adicionales que yo puedo solicitar y que eso me carga Hacienda en el presupuesto, ¿verdad? De hecho, que si las veo negras, como yo suelo decir, puedo echarle mano a más recursos, ¿verdad? Hablando de ampliación presupuestaria, en fin, hay muchos recursos y hay muchos mecanismos en el gobierno de los cuales puedo servirme para que mi presupuesto continúe aguantando, ¿verdad? Entonces, estamos basados en eso. La proyección que hacemos nosotros para el diseño de nuestro presupuesto está basado en estadística y casuística de respuesta a situaciones de emergencias, que es lo que me lleva mayor inversión, ¿verdad? Entonces, yo sé que voy a tener inundaciones, no puedo dimensionar el alcance ni la magnitud. Yo sé que voy a tener tormentas severas, tampoco puedo dimensionar lo que va a pasar. Ahora, con esta ola de frío, yo ya asumo de que todos los arbustos, matorrales, herea del Chaco paraguayo se están convirtiendo peligrosamente en material altamente inflamable. Significa que voy a tener una temporada de incendios forestales seguramente muy fuerte. Entonces, sí tengo presupuesto para atender de acuerdo a la situación que me toque enfrentar. Y si requiero de mayores recursos, le echo mano al Fondo Nacional de Emergencias. Vuelvo a la pregunta que te hacía antes de la pausa, ministro. Si podés hablarnos un poquito de la gente que está en situación de calle. Si bien podemos decir incluso que no es tanto tu jurisdicción en términos cotidianos, es más de INDI, más de niñez, adolescencia, pero hoy en día, ¿cuál es el balance? ¿En dónde se focalizan y hay razones si existen? Augusto, dijiste una gran verdad. Si bien quizás no sea mi rol y competencia directo, pero bueno, forma parte mi intervención
a la reducción de riesgo de exposición a alguna amenaza que pueda generarle algún tipo de impacto a la persona, hablando de la persona individual. Entonces, nosotros no tenemos la expertise, no tenemos las herramientas necesarias para hacer este tipo de medición, pero empíricamente sí tenemos mucha información. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando en muchos casos de la procedencia, ¿sí? Que es la migración campo-ciudad, que es un fenómeno que se da, la falta de trabajo. Es más probable que el que esté en esa condición haya sido una persona que hizo la migración campo-ciudad. Sí, en muchos casos puede darse esa variable. Y después tenemos aquellas personas que están con adicción, alcoholismo u otro tipo de drogas. Y bueno, hay un... ¿Y las zonas donde están focalizados? Bueno, las zonas en donde tenemos mayores beneficiarios, por decirlo de una manera, es la terminal de ómnibus, los alrededores de la terminal de ómnibus. Ahí tenemos una mezcla de personas en adicción, con adicción, familias enteras indígenas, con niños. Y por otro lado tenemos aquellos que son en muchos casos amigos de lo ajeno. Cuando trabajamos nosotros con el sistema 911, los reportes van ahí, en muchos casos nos prestan sus vehículos, en algunos casos las personas en situación de calle, quienes los vecinos nos hicieron el reporte, cuando ven la patrullera, se echan a correr, ¿verdad? Entonces, hay un montón de clases de personas. Sí. Y tenemos como zonas rojas para nosotros la terminal de ómnibus, el mercado de abasto, el mercado 4 y principalmente el microcentro de la ciudad de Asunción, ¿verdad? Ahora, cambiando un poco de tema, porque es otro punto que también en estos últimos días estuvimos hablando bastante, el trabajo con el Ministerio de Salud para los locales de vacunación masiva. Ministro, la pregunta aparte de lo que ya se hizo en Capiatá, ¿hay otros lugares en donde también se van a construir este tipo de vacunatorios masivos? Bueno, a ver, Gustavo, la Secretaría forma parte de todo el esquema del Gobierno Nacional a través de sus instituciones que estamos coordinados en apoyo al Ministerio de Salud Pública. Y lo que buscamos finalmente es alivianarle el peso de la logística y otras cosas al sector salud para que ellos se dediquen netamente a lo suyo. En cuanto a tu pregunta, si hay proyección de crear nuevos vacunatorios masivos, hoy yo no puedo responderte, porque yo trabajo de manera directa con el sector, en este caso con el Ministerio de Salud, y son ellos los que tienen los ratios y el rigor científico para definir si hace o no hace falta la construcción de un vacunatorio masivo, ¿verdad? Hemos tomado la oferta del Touring Automóvil Club sobre el Autódromo Rubén Dumont por la posición estratégica del mismo dentro de un distrito de Central, pero que ya ayer el ministro de Salud, estuvimos reunidos al mediodía en su oficina, él me decía, este vacunatorio le vamos a dar ya el tinte nacional. Es decir, toda la infraestructura que estamos preparando al servicio de la gente, para mayor velocidad en la inoculación y la vacunación de la gente, hoy tiene ya un cariz nacional. Es decir, de cualquier parte del país que vos estés viniendo a la capital y pases por Capiatá o vengas a Capiatá u otra ciudad aledaña o puedas venir directamente al autódromo, vas a tener tu dosis de vacuna en el Autódromo Rubén Dumont. Le agradecemos muchísimo el tiempo, como siempre. Quería una última consulta, preguntarle si hubo afectación a nivel de cultivos, a nivel general, con estos últimos fríos o no se han... Mira, con el tema de la helada y las carchas, Augusto, quien toma la posta en este caso es el Ministerio de Agricultura a través del sistema DEAC. Ahora bien, tuvimos caída de granizos en San Pedro, en Coronel Oviedo,
y en varios distritos de Caaguazú, en donde sí hubo afectación de la agricultura familiar campesina, pero esa información nosotros la remitimos al MAC, quienes son los encargados seguramente de la rehabilitación y reconstrucción de estos daños generados a partir de la caída de granizo, ¿verdad? Nosotros nos encargamos de las viviendas, a quienes le hicimos inmediatamente y continuamos trabajando en este momento a estas horas de la noche, en RI Tres Corrales, en Caaguazú, en diferentes barrios de Caaguazú y en Coronel Oviedo. Muy bien, muchísimas gracias, ministro. ¿Tenemos que despedir, Gustavo? Tenemos que despedirnos. ¿No Gracias, quedó nada en el ministro. tintero, Gustavo? ¿Perdón? ¿No quedó nada en el tintero? No quedó. Iba a ser un poco chismoso, no voy a hablar del vecino que le prometió la producción y no le hizo llegar. Pero le hizo llegar, ahí No, está. me hizo Por llegar, favor, bueno, ministro, está bien. muestre usted, por favor. No, es que voy a pedir a la producción un tupper para llevar. Sí, no pero le dejaron por comer. muestre, por favor, muestre, porque si no no, sé no van a cuál es mi creer. cámara. Esta, Mira, Este es el rico Bejú, Fíjense, con el cual me tendieron el señuelo. sí, Fíjense sí, sí. cómo le cuidamos a los invitados a este Por programa. favor. Creo que al doctor Castro anoche no le dieron. No, eso muy es porque bien. no vino acá. Muchas Gracias. gracias, muy No, al amable. contrario, muchas el agradecido gracias. soy yo. Nos vemos mañana. Hasta Gustavo. mañana, Augusto. Hasta mañana.